pastor. Lucas capítulo 2. Dice Rosita. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí que hoy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso os olvidó de señal. Ayer es el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que sucedió y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, el niño acostado en el pesebre, y al verlos dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como les habían dicho. Bueno, esto pues lo hemos escuchado todo el tiempo, varias veces durante el año y en más en estos días, pero hay que ver o analizar, que es nuestra intención, lo que acabamos de leer. Dice pues que Augusto era el emperador de Roma y Dios utilizó el edicto del César para que María y José viajaran 130 kilómetros de Nazaret a Belén. Como ustedes no saben dónde está uno y otro, yo lo saqué en mi mapa. Creo que no se va a ver mucho, pero vamos a ver si se puede ver. Y esto es Israel. Todo esto es Israel. ¿Sí alcanzan a ver? Creo que no, ¿verdad? A ver, voy a tratar de ponerlo así. ¿Sí ven? Levanten la mano, ¿sí ven? Hola, Daisy. Levanten la mano. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, aquí abajo se encuentra Belén. Y arriba está Israel. Y hasta acá arriba se encuentra Nazaret. ¿Se fijaron? Aquí está Belén. Arribita está Jerusalén. Y hasta arriba, hasta acá, se encuentra Nazaret. De aquí hasta acá son 130 kilómetros. O sea, bastante distancia. Y como se podrán imaginar, pues no había freeways, no había carreteras, así que había que pasársela pues entre caminos que ellos mismos generaban al caminar, muchas piedras, mucho todo, porque no había nada. Y entonces, pues iban acompañados solamente de un burrito, pero pues también no podían llevar tantas cosas para un viaje que sin duda alguna era enormemente pesado, aunándole que ella, María, ya estaba encinta. Entonces, la vez anterior platicamos acerca de que José había desposado a María, pero, pues bueno, él no la había tocado, pero ella estaba embarazada. Esto generó que en Nazaret, pues la gente hablara mucho contra ellos, especialmente contra María, a la cual querían apedrear porque, según ellos, había sido violada por algún romano, por alguien más, y entonces era necesario pues que declararan quién era ese niño, porque José no lo había tocado, y entonces veían mal al matrimonio. Cuando ellos salieron de ahí, pues fue como un refrigerio. Salir de ahí, pues bueno, ya dejaban de estar escuchando habladas y situaciones en contra de ellos, pero el camino fue bastante largo y dice que fueron pues y salieron de Nazaret hacia Belén porque era la ciudad donde había nacido José. ¿Por qué tiene que ser este viaje tan largo? La Biblia menciona que Jesús iba a nacer en Nazaret, en Belén. Jesús iba a nacer en Belén. Y entonces era necesario que se cumpliera la escritura y Dios aprovechó o utilizó el edicto de César para que entonces se cumpliera su voluntad. Realmente
A veces pensamos que la gente es impositiva, pero Dios tiene control, o Dios utiliza las cosas que a veces las personas hacemos o hacen. Y entonces aquí ellos pues fueron finalmente obedeciendo lo que se les ordenó. Y entonces viajaron pues desde ahí hasta allá son 130 kilómetros, que realmente pues fueron muchas semanas de camino. ¿Por qué? Pues porque iban muy despacito, no podían correr, no podían ir muy, como ellos quisieran. Además que pues María pues estaba embarazada. Y dice entonces que se hizo un censo que ordenó el rey, el censo que ordenó el César, y los censos se hacían cada 14 años. Esto también es muy interesante, y se hacía con propósitos militares y también para efectos de los impuestos. ¿Por qué? Porque era necesario saber cuánto es lo que tenía cada uno y tenía que estar cobrando, aunque ellos no estuvieran en ese lugar. Cada varón judío, porque el censo se hacía para el varón judío tiene que regresar a su ciudad de nacimiento con sus padres para que inscribiera su nombre, su oficio, registrara sus propiedades y registrara a su familia, a los que ella tenía como hijos. Entonces, les repito, tenía que registrar, tenía que regresar a su ciudad para registrar su nombre. Por supuesto, tiene que venir de quién es mi padre, quién es mi abuelo, pero tiene que estar su nombre, tiene que registrar su oficio, a qué se dedicaban actualmente, tienen que registrar sus propiedades, de qué eran poseedores, y también tienen que registrar a su descendencia, a su familia. Como sé que fuera, pues ellos cumplieron con lo que se le había ordenado. Y dice entonces la Biblia, vamos a ver el versículo 7, bueno, dice el versículo 4, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y le murió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había por ellos, lugar para ellos en el mesón. Bueno, quiero platicarles acerca de la mujer judía. La mujer judía, especialmente María, pues al saber que iba a viajar tantos kilómetros, pues como todas las mujeres que iba a tener un bebé, preparó su pañalera. Y cuando preparan su pañalera, ¿qué es lo que llevan, Irma? No digo nada. ¿Qué pone una mujer en una pañalera? ¿Qué se pone? ¿Ok? Entonces ella preparó su pañalera. Antes de preparar el itacate para comer, había que llevarse la pañalera. Eso es importante. Entonces ella, como toda mujer judía, preparó la pañalera para que a ver a qué momento habría de nacer. Los niños mexicanos o los niños de esa ciudad, cuando nacen, tenientemente los arropan. ¿Cómo los arropan, Itzel? Bueno, ¿ya nos Sí, escucha? ya, ahora sí. Ahora sí ya. Nos hacen taquito. Ajá. Exacto. Los hacen taquito. Los envuelven como tamal. Los hacen como tamalito. ¿A poco no? Dice la Biblia también, o nos enseña, que las mujeres no iban a Walmart a comprar los pañales, sino que los hacían a mano. Y preparaban, los hacían de lana. Y tienen que preparar la lana, que por supuesto la lana es raspa, entonces tienen que preparar una lana delgada, una lana fina, para hacer unos pañales que fueran posible que se pudieran poner en los niños, pero hacían también unas tiras muy largas, de pañales largos y otros cortos o rectangulares, y los largos era para ponerlos en los brazos, o sea, ellos descubrían a los niños los brazos y las piernas para reforzarlos, y después los envolvían como taquito, como si fueran tamal. Y entonces a eso lo que ellos se le llaman es envolverlo en pañales. Y entonces vemos que la mujer hacía estas largas filas de tela porque tenían una intención que era proteger al bebé. En sus brazos, a sus bebés, en sus brazos, en sus piernas, había que protegerlo. Eso era lo que tenía que hacer. Y sin duda alguna María iba preparada para esto. Tenía que ir preparada, ¿por qué? Pues porque no sabía en qué momento se iba a necesitar y no había ningún lugar donde pudiera conseguir lo que ella tenía que prepararse.
Entonces, por supuesto que llevaba no solamente uno, sino varios pañales de tela. Eso era muy importante. Y luego también dice la Biblia, y Dios no es un primogénito, le movió los pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjense nada más que interesante. ¿Qué es un pesebre? Pues es un comedero para los animales. Ese es un pesebre, es donde comen los animales. Y actualmente se puede viajar a Israel y ver los pesebres, pero curiosamente los pesebres que ocupaban eran pesebres de piedra, no como los vemos ahora de madera, muy bonitos y con pajita. No, eran pesebres que se hacían regularmente de piedra, y es muy probable que uno de ellos sirviera como cuna para Jesús. Se dice entonces también que el lugar donde Jesucristo nació no es lo que vemos ahora cuando le ponen los nacimientos, se ponen ahí como una casita de madera y con techos de, pues de hongo, no sé qué algas, o no sé qué le ponen encima, Paja. paja, o le ponen paja encima. Esa es una figura que no es la realidad. Dice la Biblia que, bueno, nos enseña que Jesucristo nació en la entrada de una cueva. En las cuevas era donde guardaban a los animales, porque tenían una sola puerta y había que tener un vigilante, y entonces tiene que estar en la puerta. Entonces Jesucristo estuvo en la entrada de una cueva y lo acostaron en una piedra, porque era el lugar donde se encontraba el pesebre, y no era un cobertizo de madera como se imagina. Y por supuesto, el objeto de tenerlos en una cueva era para proteger, obviamente, al ganado. Aquí podemos aprender nada más de esto, pues 4 cosas. Una es que Dios nos hace viajar lo necesario para cumplir sus promesas. Ellos tenían que, la obligación, por el dicto del César, que tienen que viajar. Y aunque, pues tal vez a quien le gusta viajar tan lejos, ya. Y aunque tengan que viajar tanto, pues, especialmente para la mujer, pues es difícil. Cuando un hombre viaja solo, pues es fácil, pero cuando la mujer viaja, cuando viajas como mujer, pues hay que ayudarla a que lleve muchas cosas, es más lenta para caminar. Y en el estado en que estaba, pues por supuesto que también les fue bastante complicado, pero Dios hace o nos hace viajar lo necesario para cumplir sus profecías, para que las cosas funcionen como debe Él hacerse. Otra cosa es que dice la Biblia que Jesús, bueno, José y María fueron hasta Belén porque era su propósito que fueran inscritos en el libro, en los registros en donde estaba o constaba su linaje. Y esto nos deja ver que Jesucristo es historia, no es una leyenda, no es un cuento, y vemos que quedó registrado en libros su nombre de sus padres para corroborar su línea de davídica, y también para mostrar o registrar sus propiedades. No tenían muchas propiedades, eran gente muy humilde, pero finalmente era necesario que se registrara y también que registraran a Jesús. Entonces aparece José, María y Jesús ya registrados finalmente en los libros históricos que se encuentran, por supuesto, en Roma. María viajó con su esposo para cumplir lo que se ordenaba por medio de los hombres, pero también con lo que se ordenaba por medio de Dios. Dios había dicho en profecías, en las muchas profecías que hay, que Jesús había de nacer en Belén y en la casa de pan, así se llama Belén, la casa de pan. Y entonces Jesús tuvo que, bueno, José y María tuvieron que viajar, o viajaron todo esto, y es la primera vez que viajan ellos ya como familia, José y María. O sea, se conocieron en el camino, porque ellos cuando eran comprometidos, solo se podían ver a distancia, pero no practicaban. Los novios no estaban juntos. O sea, en los noviazgos el hombre iba a pedir a la novia y a distancia, pero no practicaban, no iban a echarse una nieve ni nada, sino que iban y se comprometía con ella y con sus papás, y no la veía hasta el tiempo en que se desposaba con la mujer. Así que esta mujer estaba comprometida con José, pero no tuvo oportunidad de conocerlo, pero en el transcurso de este tiempo fue como realmente conoce a José. Y por ahí una película que yo les quería pasar, tal vez tengamos oportunidad, en donde vemos que ella pues no quería a José, no le parecía ni bonito ni nada, no le gustaba. Él quería a Luis Miguel o algo semejante, pero no había nadie ahí que como que no le caía muy bien la idea. Se le decía medio chancludo el cuate, medio como que feíto,
pero el hombre tenía un corazón, tenía una actitud, y en el transcurso de estar con él, vemos en la película cómo es que ella finalmente lo ama o lo aprende a amar, porque el estar cerca de la persona es como realmente la conoces, a distancia no se conoce la gente, pero cuando ya convives con él y con ella, empiezan entonces a surgir esas actitudes que muestran el carácter en el que fueron formados, y de eso fue precisamente donde María se enamora de José, aunque ya José ya se había enamorado antes de María, ella le faltaba tener ese convencimiento para conocer a que sea su esposo. Así que este viaje fue para conocerse, y esto es importante también porque pues empiezan a trabajar, a vivir con problemas. Y el matrimonio, cuando tú no te casas, cuando una persona se casa, lo primero que vas a encontrar, pues no es todo romanticismo y cosas bonitas, sino que empiezas a padecer necesidades. Empiezas a darte cuenta que pues hay que batallarle mucho, hay que trabajar mucho, hay que conocer mucho de la otra persona, y pues solamente contaban con nada, porque iban con un solo burrito. O sea, imagínense nada más una mujer, si yo les dijera, por ejemplo, a Gina, que tenemos que ir a Querétaro a hacer algún trabajo, yo creo que estaré pensando tal vez de 3 semanas, no creo que se quiera llevar nada más los tenis y lo que trae puesto. Se llevaría el comal, se llevaría la licuadora, se llevaría hasta la aspiradora, o no, Gina. Sí, me llevaría todo lo que vaya a ocupar en esos días para no batallar. ¿Verdad? Y no pareciera hasta camello, ¿no? Porque traes hasta como que ¿cuántos zapatos ahí? Sí, Meterías tu cantidad de zapatos que ocupas, y para el sol y para el frío y para, ¿verdad? Porque llevan sí, un montón de cosas. Buenas bodas para esto, no es ¿cómo está el clima? Pues no sé, entre lluvioso y frío, no importa, llevan uno para clima lluvioso y otro para frío. No, las mujeres cuando quieren hacer un viaje, pues se llevan lo que sea. Entonces, imagínense llevar todo en un solo burrito, y aparte llevar la maleta para el bebé, la pañalera, y para la comida, ¿qué? Pues saber unas tortas para el camino. O sea, realmente era muy poco lo que tiene que tener, iban con lo mínimo indispensable para esa travesía en la que tiene que estar llegando, haciendo. Sin embargo, no faltó la mano femenina, porque la Biblia menciona que ella llevaba la pañalera lista. Ahí dice que ella estaba lista, dice, y Dios lo hizo a su hijo primogénito y le movió pañales. Es decir, llegó completo, o sea, ella hizo su chamba. Era una mujer cuidadosa. No antes había sido mamá, pero no importa, ella sabía cómo se manejaban las cosas judías, y ella llevó lo necesario para que cuando naciera Jesucristo tuviera en dónde poderlo cobijar. Y eso me deja ver que era una mujer pues que estaba preparada para ser precisamente eso, una esposa. Es increíble como hay veces que las mujeres o los hombres son descuidados o somos descuidados, y no estamos tan preparados para ser esposo o esposa, y no nos damos cuenta hasta que vienen esas necesidades. Ay, me faltó esto, me faltó lo otro, no traje aquello, y ella no, ella dice que cuando se necesitó, lo primero, no tendría para comer, pero sí tendría algo muy importante, tener los lienzos largos para cubrir a su hijo y los pañales para poderlo recibir. Habla de que era una mujer que estaba al pendiente de lo que tiene que hacer. También dice la Biblia que Dios permitió que Jesucristo naciera en medio de las dificultades. Esto es extraordinario. Dios permitió que Jesucristo naciera en medio de dificultades. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías enviado, posiblemente nació en una cuna de piedra, de vil piedra. Nos la figuran bonito, que la hacen de madera, con pajita y todo, ¿no? Era el lugar donde se les daba de comer a los animales, y no iban a poner una cunita o prepararles una cunita con pajita para que Jesucristo naciera. Jesucristo, sin duda alguna, parece que nació en una cubierta de piedra, y sin todas las comodidades de un hogar. Pues nosotros, cuando alguien va a tener un hijo, pues en lo que piensas es en qué hospital van a hacer, pues si van a hacer en casa, pues de todos modos la gente se prepara para tener ese alumbramiento. Ellos estaban sin las comodidades de un hogar, estaban lejos de sus familiares, de sus amigos, no había quien los estuviera ayudando. A la entrada de la cueva, con los olores de los animales, porque no hicieron limpieza, estaban ahí en un lugar donde se guardaban los animales, y con la suciedad que esto genera. No solamente los olores, sino había suciedad por todos lados. Y no te puedes también imaginar el estado anímico que tienen los padres, la angustia de los papás,
por el parto que ya estaba llegando, un parto prematuro, un parto que ya estaba ya listo. Estaban, por supuesto, cansados de un largo viaje, hambrientos y desesperados porque no pueden conseguir algo mejor para recibir a su hijo. Muchos pueden mencionar con orgullo el lugar donde nacieron. ¿Dónde nació tu hijo? En Los Ángeles del Pedregal. ¿Dónde nació tu hijo? Pues en Gelati. ¿Dónde nació tu hijo? Pues en el Hospital Mosel, o estaría tal vez, no sé, estarían hablando de qué lugares fueron atendidos, pero Jesucristo no puede gloriarse de eso. Él no puede decir con orgullo, yo nací en una cuna de piedra y en una entrada de una cueva. Eso no es de orgullo para nadie. No podemos mencionar algo tan más humilde y pobre para nacer, pero la forma de donde nació muestra el carácter de la vida de Jesucristo, sin lujos, sin el gozo de los familiares, en medio de la nada, pero con la mirada amorosa de Jehová. Su padre no dejaba de verlo. Ahí estaba con él todo el tiempo. Dice también la Biblia, en el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí vamos a pararnos tantito sobre los pastores. Los pastores. Los pastores en Israel eran personas sumamente menospreciadas por su trabajo. ¿Por qué razón? Porque tenían que estar llevando a los animales a alimentar y se tenían que separar de la familia y de la gente, y por su trabajo pasaban semanas en poder regresar, y al no estar purificados, entonces no podían entrar al templo. No estaban purificados y por lo tanto no podían llegar al templo porque estaban pues con mucha distancia de no haber ido a la iglesia, a sus casas, no podían entrar por estar atendiendo al ganado, y también eran menospreciados porque tenían un tremendo olor. ¿Saben qué sucede? Estaban todo el tiempo con las ovejas. Los animalitos despiden olores que se les pegan a la ropa. Los animales identifican al pastor por su olor, pero también el pastor identificaba a sus ovejas por lo mismo. Las ovejas también tienen su diferente olor y se les pega tanto en la piel que ni bañándose se les quita. Entonces, eran personas que no eran queridas, eran menospreciadas, y también, por estar alejados tanto tiempo de la civilización, no estaban al tanto de las noticias y por lo tanto eran seres que se les consideraba que eran ignorantes. Estaban solamente, servían para cuidar animales y estaban alejados, y no tenían mucho que practicar porque ellos no veían más que solamente animales y a lo mejor algún oso, algún algo que quería comerse a sus ovejas, y no estaban o no convivían mucho con nadie. Estaban cada uno con sus ovejas por diferentes lugares, y entonces eran seres sumamente solitarios. La mayor parte de su vida se la pasaban solos, todo el tiempo. Entonces, nos deja ver aquí como una enseñanza también que Dios no llama a los ricos y poderosos, sino a los pobres, a los humildes y a los menospreciados. Dios se mostró a unos humildes pastores para que fueran testigos a la gente, para que luego regresaran a su labor de seguir pastoreando a las ovejas. Vamos a ver qué dice la Biblia en el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que elevaban a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y entonces sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y entonces fueron pues para ver a Jesucristo y corroborar lo que el ángel les había dicho. Esto es también muy importante porque, aunque eran seres que eran menospreciados, no para Dios eran menospreciados. ¿Cómo? Perdón, no sé qué estaban hablando. Entonces, pues Dios no llama a ricos y poderosos. Él llama a los humildes, a los pobres y aún a los menospreciados. Y eso se me hace muy importante,
porque Dios se mostró a unos humildes pastores para que fueran testigos hacia la gente de lo que escucharon y de lo que escucharon de parte de los ángeles y luego lo pudieron corroborar cuando fueron y lo vieron en forma personal y fueron los primeros que fueron a compartirles a los demás acerca de que la profecía se había cumplido y que Jesús, el Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, finalmente había nacido. Pero después de que hicieron su mensaje, regresaron a su labor, o sea, no dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Regresaron otra vez a pastorear a las ovejas. Y eso nos deja también ver algo muy importante, porque estamos hablando de pastores, pero más tarde Jesús se mostraría al mundo como el buen pastor y como el Cordero de Dios sacrificado por los pecados del mundo. Dice también la Biblia que los ángeles le dijeron no teman, o el ángel le dijo no teman, y estaba hablando a varios pastores que estaban ahí, y dice que entonces ellos pues escucharon esto y fueron y se atravesaron para buscar dónde estaba el Mesías. Dejaron a las ovejas encargadas con otros y se fueron luego para ver y para platicarles a la gente lo que habían escuchado, lo que habían visto y habían corroborado, y informarles al mundo para que la gente se enterara que el Mesías finalmente ya había nacido. Y dice la Biblia que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Y se hizo os olvidó enseñar la idea de el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de vuestras celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, una voluntad para con déjame aquí esto. Ay, no, ¿dónde la pachurro? ¿Qué hago? Ruti, Ruti, la pachurra aquí algo, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Ah, a ver. Ya, gracias. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ah, qué palabras. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Cuando escuchamos la palabra paz, a veces la gente lo aplica como cuando hay guerra y de repente hay una tregua y entonces hay paz. Pero aquí la palabra shalom, que significa paz, tiene otra connotación porque habla que paz es bienestar. Paz es bienestar, es salud, es prosperidad. También es seguridad, solvencia y satisfacción. Entonces, la palabra paz dice la Biblia, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, en la tierra bienestar, en la tierra prosperidad, en la tierra seguridad, en la tierra solvencia, en la tierra satisfacción. Y esto nos hace ver que son características de un carácter, son partes de tu carácter, más que las circunstancias, es el carácter con el que estás formado. Jesucristo mostró estas cualidades en medio de la adversidad. Una persona de carácter se muestra justo cuando tiene las dificultades. En medio de la adversidad se muestra de qué carácter está hecho, de qué está formado. Y pues el pueblo judío estaba pues en un contexto complicado, porque los romanos estaban pues exprimiendo el hecho de haber ido a censarse no era para algo bueno, sino para algo malo, porque tenía que pagar impuestos. Y aún el niño que acababa de nacer tenía que pagar un impuesto por haberlo tenido. Y cuando fuera ya grande y fuera casi capacitado para trabajar, ya tenía que terminarse pagando un impuesto. Entonces, no, la vida de todos los judíos era dura, pero tampoco no era menos dura que la de hoy. Todos nosotros hoy también, para mucha gente la vida también es muy dura. Podemos andar por la calle y darnos cuenta que mucha gente realmente uno se pregunta, ¿y cómo lo hacen para poder vivir? Yo todavía me quedo impresionado con este trabajador de esta empresa que gana 1,100 a la semana. Digo, Dios mío,
¿quién puede vivir con esto? Y es jefe de familia, es el papá, es el que lleva el alimento a su casa. Digo, qué barbaridad. Pues la vida sin duda alguna es dura para él. Y para mucha gente es dura, como hoy. Y también los impuestos eran muy altos. Los impuestos que pagaban en Roma eran altísimos y era tan grave que si no alcanzaban a pagarlos, el gobierno podía quitarles sus propiedades, sus animales o hasta con sus hijos. No andaban dándoles oportunidad. Ellos eran emperadores, eran los conquistadores y quitaban contra su voluntad hasta que fueron cubiertos sus impuestos. Y también, por supuesto, había muchísimo desempleo, así como lo vemos hoy también. Nuestro país sufre mucho hoy de muchísimo desempleo. Dicen las estadísticas que en este año se alcanzaron a contratar a 1 millón de personas, pero lo que nos dicen las estadísticas es que hay 5 millones de desempleados. Es decir, no mejoramos, sino que empeoramos. ¿Y qué cantidad de empresas han cerrado? Pues ya lo vemos, es una barbaridad de empresas las que se están cerrando. Me ha tocado estar en varios cierres así, de varias personas que han quebrado en sus empresas, y hay que despedir a los trabajadores, hay que desmembrar la empresa y venderla por partes. Sin duda alguna es muy duro, es bien difícil y pues había que considerar también que se habían quedado sin empleo y tenían una moral completamente decaída. Todos tristes, todos apachurrados. Además, el Estado romano era el que controlaba sus vidas, se controlaba todo lo que tenían que hacer. Sin embargo, podemos ver algo que ante ese mundo de necesidad tan fuerte como en esa época, como es hoy, Dios envió a su Hijo. Porque cuando Dios envió a su Hijo, las cosas cambiaron. Empezó a haber ya libertad y como dice la profecía, gloria a las alturas y en tierra paz, buena voluntad para con los hombres, había ya un cambio de actitud con el que pudieran enfrentar una vida de dificultad, pero con la presencia de Dios en sus vidas. Ahora ya no estaban solos, ahora ya estaba Jesús en sus vidas, ahora ya sabía cómo tenían que manejar las circunstancias y cómo iban a ser prosperados en la parte económica, en la parte espiritual, en la parte física, en su mentalidad, por haber tenido a Jesucristo en su corazón. Sin duda alguna, en los días que siguen, vamos a recordar a Jesucristo, pero tiene que ser de una forma diferente. Eso de estar, pues, tener un muñequito y estarlo meciendo como si fuera un niño, pues eso es un insulto para Dios, porque es el Hijo de Dios, es el Rey hecho hombre. ¿Y quién eres tú para siquiera atreverte a tocarlo? Si fuera cierto, si fuera vivo, tú no podrías ni tocarlo. Tienes que estar a los pies para darle honor y gloria, porque ese niño que nació vino para morir por ti y por mí. Y merece todo el honor y toda la gloria. Jesucristo no nació en un lugar enorme, grande, con toda la pompa que hubiera sido por haber sido lo que es el Rey de Reyes, sino nació en un lugar completamente opuesto, completamente adverso, con todas las cosas en su contra, con la angustia de los padres, con la angustia de la madre. No tenían ni dónde poderlo recostar, no había lugar para ellos en el mesón, así que buscaron en donde fuera para que naciera el Mesías, el que es nuestro Salvador. Entonces nos deja ver que Jesucristo, o Dios preparó que fuera así para enseñarnos que Jesucristo es un ejemplo de humildad, de sencillez, de negación. No fue aceptado allá en donde fue a nacer, sino que fue rechazado. Y pues el cristiano no es también a veces aceptado, es más bien rechazado, pero es precisamente de esa clase de personas a las que son despreciados, a los que Dios utiliza con más fuerza, con más corazón. Y además algo muy importante, tenía siempre la bendición de su Padre. Dios estaba viendo el nacimiento de Jesucristo, viendo a su Hijo, que había nacido finalmente para salvar al mundo, y nunca quitó sus ojos de su estado viendo a Él. Siempre estuvo pendiente de su Hijo. Yo te puedo decir que Dios está siempre pendiente de nosotros. Jesucristo no deja de mirarnos todos los días, de ver cómo estamos. No estamos solos. Ahora contamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestro corazón. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.